A continuación vamos a realizar la práctica del ejercicio de equilibrio. La técnica que vamos a utilizar es la técnica de carboncillo. Para esto entonces vamos a necesitar un carboncillo, un lápiz. Yo en este momento tengo un lápiz 6B para que ustedes puedan ver con mayor claridad el boceto, pero les recomiendo que utilicen un lápiz 2H, un lápiz claro, para que el boceto no quede marcado sobre la hoja y lo puedan integrar fácilmente con el carboncillo. También vamos a utilizar difuminadores. Estos difuminadores son unos como lapicitos hechos a base de papel comprimido que nos van a permitir hacer la gradación del carboncillo o difuminar. Si no tienen los difuminadores o si no tienen un difuminador que les pueda servir, pueden utilizar también una servilleta o un papel higiénico doblado de esta forma. Lo doblamos, hacemos un conito con él y este nos va a servir también para realizar el ejercicio. También es posible que utilicen un bastoncito de estos o un palito con algodón, y también vamos a necesitar entonces borrador, limpiatipos y un bisturí, un cortador para que puedan tener sus materiales bien afilados. El difuminador también le podemos sacar punta con el bisturí bien afilado, de la misma manera que lo hacemos con un lápiz o con el carboncillo. Para este ejercicio entonces, como les decía, vamos a poner en práctica un poco los conceptos que hemos visto sobre equilibrio. En este caso vamos a trabajar con el equilibrio asimétrico o con el equilibrio interno o con un equilibrio, como habíamos dicho en la clase, un equilibrio que no es necesariamente simétrico, o sea, que no tiene los mismos elementos de un lado que del otro, o que no se repiten, digamos, sus formas de una manera totalmente simétrica, sino que vamos a tratar de buscar un equilibrio visual. ¿Cómo lo vamos a hacer? Vamos a tomar algunos elementos imaginarios como unas formas geométricas, o vamos a imaginar que son unas piedritas con unas formas similares a triángulos, a círculos, a rectángulos y a cuadrados, y vamos a crear un tótem. Vamos a tratar de ubicarlos uno sobre otro de tal manera que visualmente generen la sensación de equilibrio. O sea, ¿cómo así que de equilibrio? Vamos a partir de un piso, digamos que este va a ser nuestro piso, y a partir de acá vamos a empezar a ubicar algunas figuras que nos ayuden a generar estabilidad, pero también inestabilidad. Entonces, por ejemplo, yo pongo un círculo, pongo algo similar a un rectángulo, voy a poner por acá, por ejemplo, un triángulo, aquí puedo poner otro círculo, y así voy a ir llenando o construyendo mi tótem de tal manera que si veo que hay un espacio o que perceptualmente se está desequilibrando, voy a utilizar otra forma para darle equilibrio. Vamos a imaginar que estos son objetos reales. Aquí, por ejemplo, esta pieza está un poco inclinada. Si yo pusiera acá un círculo pequeñito, por ejemplo, pues perceptualmente él rodaría, ¿cierto? Entonces, ¿qué debo hacer? Voy a equilibrarlo. Voy a equilibrarlo aquí con otro elemento, y así sucesivamente yo puedo ir jugando entonces con todos los elementos que yo quiera para ir creando esa torre. Y así puedo ir borrando. Si yo veo, digo, no, acá, por ejemplo, definitivamente esto aquí se me va a caer, entonces puedo borrar y puedo empezar a incluir otros elementos que me permitan mantener ese equilibrio. Bueno, este es nuestro primer paso. Vamos a trabajar ese tótem. Yo aquí ya tengo uno más adelantado, donde ya tengo mi pirámide o mi tótem o mi torre de figuras, y donde ellos están en un equilibrio que no es un equilibrio, como les decía, simétrico, sino que es un equilibrio como cuando jugábamos de pequeños a poner así una piedrita sobre otra a ver si se caían. Algo así es lo que vamos a hacer, pero con formas, porque es un ejercicio de percepción. Entonces,
Vamos a imaginar también que de este lado tenemos una fuente de luz, que tuviéramos una lámpara. Y como también queremos involucrar en este ejercicio un poco el tema del volumen de la luz y la sombra, habíamos dicho que la luz viaja en línea recta y de donde yo tengo una fuente de luz, pues ella empieza a viajar hasta chocar con los objetos y que del otro lado entonces vamos a tener la sombra. Este es como el concepto básico de iluminación, de luz y sombra. Decíamos que lo claro lo vamos a representar, la luz lo vamos a representar con lo claro y la sombra con lo oscuro, que en este caso sería nuestro carboncillo. Para eso entonces vamos a empezar a tomar nuestras figuras y del lado de la sombra únicamente vamos a rellenar ese lado, siguiendo también obviamente las formas que tiene nuestra figurita, si tiene formas puntiagudas, si tiene formas rectilíneas, si tiene formas más redondeadas, pues dependiendo de esto, pero únicamente al lado donde estaría la sombra. Donde toca la luz lo vamos a dejar en blanco. Vamos a repetir ese procedimiento con todas nuestras figuras. Como ustedes pueden ver, el carboncillo es absolutamente negro, o sea, él no nos va a dar mucha posibilidad de hacer una gradación tonal allí con unos grises, sino que donde marcamos nos va a quedar negro. La idea es también ser muy sensibles a la forma. Si bien este no es un ejercicio totalmente realista, porque aquí nos faltaría incluir otros reflejos, la sombra que proyectan también los mismos objetos sobre los otros, y si bien no es un ejercicio totalmente tridimensional, este es un primer acercamiento a cómo funciona entonces la luz y la sombra, cómo se genera ese contraste entre ambos. Bueno, acá ya tengo otro un poco más avanzado, como pueden ver este tiene menos formas, pero es para que ustedes lo puedan apreciar mucho mejor allí en el video. La idea es que ustedes no hagan muchas formas pequeñitas, hagan unas formas medianas, tampoco solamente 3 objetos. Este tiene pocos objetos, ustedes podrían hacer algo así o un poco más de objetos. Vamos a utilizar entonces el difuminador. ¿Cómo vamos a usar el difuminador? Vamos a empezar a tomar esas partículas del carbón que quedan sueltas, porque si ustedes lo van a ir notando que el carboncillo no se adhiere totalmente a la superficie del papel, sino que deja como unas harinitas allí sueltas, y estas son las que vamos a aprovechar entonces para difuminar. Vamos a empezar desde lo oscuro y vamos a empezar en forma circular. En el caso del círculo, les recuerdo que siempre debemos buscar las formas naturales que nos presenta la figura. Vamos a empezar a difuminar hacia adentro, desde afuera hacia adentro, hasta que se nos van acabando esas harinitas y esos grises o esas tonalidades intermedias van a ir apareciendo hasta que se van a perder entonces como tal en el blanco. La idea es no hacer esto en todas las direcciones, sino hacerlo en forma circular, o en el caso de los rectángulos o los cuadrados, lo puedo hacer también un poco en forma lineal, pero siempre manteniendo la distancia prudente entre las diferentes escalas del gris. ¿A qué me refiero con eso? Que no nos vayamos de una a lanzar una línea hasta el otro lado, hasta el otro costado de la forma, porque nos va a quedar una raya negra. Debemos avanzar lentamente en la medida que se va acabando ese carbón que llevamos ahí en la punta del difuminador, y que va a llegar entonces hasta el otro extremo, donde ya vamos a dejar la figura casi que totalmente blanca. Aquí lo que estamos poniendo en práctica también es el concepto de gradación, el concepto de volumen, el concepto de luz y sombra y por supuesto el concepto de equilibrio. Vamos a hacer esto con todas nuestras figuras, y al final, si es necesario, repasamos entonces o borramos un poco nuestro boceto, o repasamos como las partes sucias que van quedando. Recordemos que no podemos hacer esto porque el carboncillo inmediatamente va a manchar toda la hoja, y si es necesario podemos poner una hoja de papel para evitar el contacto con el carbón,
Y para las personas que son zurdas pueden hacer el ejercicio al revés si creen que se les facilita más, ubicar la luz del otro lado de la hoja para que no tengan inconvenientes. Entonces vamos a seguir así, vamos a repetir este procedimiento con todas nuestras figuras y ya en un momento les voy a mostrar cómo será el resultado. Bueno, y como pueden ver, este es el resultado, es un ejercicio rápido, ustedes a partir de eso pues pueden pulirlo todo lo que consideren, lo que necesiten. Les decía que también están estas otras opciones, pueden utilizarlo así en forma de conito, también muy suavemente. Recordemos que no es necesario dañar el papel, herir el papel ni con los instrumentos como el lápiz, pero mucho menos con el difuminador. Solamente se trata de arrastrar un poquito para crear esa sensación de disolvencia entre la luz y la sombra. Lo que buscamos es que haya una transición gradual entre la luz y la sombra, porque aquí estamos practicando justamente la técnica de gradación. Lo mismo podríamos hacer entonces con el bastoncillo, con el copito. Obviamente nos va a dar un poquito más de trabajo, pero se puede hacer. Y en estos momentos necesitamos ser muy creativos, trabajar con lo que tenemos en casa. Si por algún motivo alguno de ustedes no tiene el carboncillo, no lo pudo conseguir, puede trabajarlo con el lápiz 6B y hacer la misma técnica de difuminado y realizar el ejercicio. Entonces, la idea aquí principal, recordemos que el objetivo es entonces poner en práctica el concepto de equilibrio, el concepto elemental de luz y sombra y el volumen. También recordemos que es súper importante el tema de la composición, porque ya en una próxima unidad empezaremos a hablar sobre este tema. Entonces recuerden dejar los espacios equidistantes, de arriba, abajo, a los lados. Vamos a empezar a desarrollar esa sensibilidad frente a las formas. Para eso son estos ejercicios que, aunque son muy básicos, son muy simples, pero que nos van a ayudar a nosotros el día de mañana a desarrollar o a entender mucho mejor cómo se comportan las diferentes formas dentro de una composición, dentro de un formato. Bueno, este es entonces el ejercicio, espero que lo puedan realizar sin ningún inconveniente y nos vemos entonces en la próxima clase. Chao.